Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este jueves 17 de noviembre de 2016. La riqueza de la gracia se llama la serie devocionales de hoy y unos días más adelante. Estudiaremos la parábola de los obreros y la viña. Les leo el pasaje desde el versículo 27 de Mateo 19 hasta el versículo 6 del capítulo 20. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta es la parábola hermosa de los obreros y la viña. Para que lo entendamos mejor, se trata de un grupo de personas a las que un hombre contrata, a unos a las 6 de la mañana, otros a las 9, a otros a las 12, a otros a las 3, incluso a uno los contrata a las 5 de la tarde, cuando terminaban de trabajar a las 6. Y a todos les dio un denario, que era el salario normal para un obrero de un día de trabajo. Muy bien, permítanme meditar con ustedes en lo siguiente. El paisaje social más triste que haya en nuestro tiempo es este: un grupo de hombres capaces, sentados en la plaza del pueblo, por la tarde, esperando a que alguien los contrate para regresar a su casa, con alguna esperanza de riqueza, con algún poco de dinero para alimentar a sus hijos. Todos los días oímos noticias de seres humanos que se quitan la vida porque perdieron su trabajo y no tienen manera de encontrar otro. Ver a hombres holgazanes que no saben hacer nada da coraje, pero no pena. En cambio, ver a hombres que saben algún oficio, pero que no tienen dónde demostrarlo, eso sí que es deprimente, y es, por desgracia, uno de los males de nuestra sociedad actual. Mientras que el trabajo dignifica, ennoblece y da sentido a la existencia, el desempleo frustra, envilece y mata la esperanza y las ganas de vivir de las personas. La parábola que estudiamos hoy nos da una de las enseñanzas más fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia transforma a los hombres y les da oportunidades para realizarse. Esto podríamos decir. En esta parábola se nos ilustra la vida sin Cristo como la vida de un desempleado que no tiene razón para vivir, y la vida de un creyente, un discípulo, como la de aquel que recibe a Cristo, aquel que recibe de Cristo la oportunidad para ser útil, y al ser útil ser feliz también. Como en otros casos, esta parábola surge de una pregunta que en esta ocasión, una vez más, hiciera Pedro. La pregunta fue motivada a su vez por lo que Jesús había pedido al joven rico. La parábola surge después de el encuentro de Jesús con el joven rico, a quien le dijo: vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y él no pudo hacerlo porque tenía demasiadas riquezas, y el Señor Jesucristo dijo aquella frase de que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que un camello pase por el ojal de una aguja. Y fue que preguntaron y que eso será muy difícil, y fue cuando el Señor Jesucristo dijo estas cosas, y entonces Pedro dice: aquí nosotros hemos dejado todo por ti.
¿Y qué tendremos? Y de ahí viene la parábola. Como quien dice, le estaba diciendo, ¿qué ganamos con seguirte? Es lo que pregunta Pedro. Parece que la actitud no era muy buena, sin embargo nuestro Señor le responde caballerosamente, amablemente. Parafraseando, Jesús le dijo, cuando todo se haga de nuevo y se ordene de acuerdo al orden de Dios, cuando ya no reine sobre todo en forma categórica, cuando yo reine sobre todo en forma categórica, ustedes que me siguen habiendo dejado todo estarán conmigo y compartirán mi autoridad. Y no solo ustedes, sino todos aquellos que han dejado algo por mí, recibirán mucho más de lo que dejaron y por si fuera poco tendrán una clase de vida extraordinaria, es decir, la vida eterna. Después de responderle con todo cariño, con el cariño de un maestro a un alumno preguntón, les da una enseñanza muy importante que se convierte en un pero de lo que ha dicho antes. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es aquí donde introduce la ilustración o parábola que estudiaremos durante varios devocionales y después vuelve a repetir la enseñanza como resumen. Nosotros como Pedro podremos entender mejor lo que esta sentencia, muchos postreros serán primeros, significa. Al estudiar esta parábola detenidamente, estudiámosla juntos. La primera cosa que nos dice es esta: la gracia de Dios nos presenta la oportunidad de ser útil, la riqueza de ser útil. Era muy común que los hombres que tenían huertos productores de uvas salieran a las calles a conseguir obreros para ir a la cosecha, para llevarlos a la cosecha. El tiempo de la cosecha era muy preciso. Si no se hacía a tiempo, las lluvias llegaban repentinamente y podían hacer que se perdiera todo. Por otro lado, es importante saber que la clase más baja de aquella época no eran los esclavos, sino los hombres libres, sin tierra, sin ganado y sin trabajo. Los esclavos eran parte de una familia, se les trataba como una propiedad, pero también se les alimentaba para poder continuar con sus servicios. En cambio, un hombre libre, sin tierra, sin animales y sin trabajo, estaba a merced de la suerte de cada día. Si un día no trabajaba, no comía ese día. Eso explica que los últimos contratados estuvieran esperando una sola oportunidad, a pesar de que ya eran las 5 de la tarde. No habían recibido oportunidad y ahí estaban, seguían esperanzados. La invitación de Cristo a los hombres es una invitación a trabajar. No hay nada peor que una vida sin propósito. No hay nada peor que un ser humano que no tiene visión ni misión en la vida. No hay peor cosa que un ni trabaja, ni estudia, ni espera, ni cree, ni tiene esperanza. Nuestro Señor Jesucristo, como el padre de familia de la historia, sale a las calles y a las plazas a buscar a todos aquellos que quieren unírsele para compartir la experiencia más extraordinaria, la experiencia de establecer el reino, una experiencia que da sentido a la vida de aquel que acepta la invitación. La primera enseñanza entonces es la riqueza de ser útil. En Cristo podemos ser útil. No hay desempleados en el reino de los cielos. No hay inútiles en el reino de los cielos. No hay persona que no sirva en el reino de los cielos. Jesús llama a los seres humanos que estén dispuestos a servir, a ser útiles, a trabajar. La única cosa que impediría que una persona pudiera tener la vida eterna que Jesús ofrece es que no acepte el llamado de Jesús. Por eso a eso se le llama el pecado imperdonable, al rechazo deliberado, voluntario y consciente de la invitación de Jesús para ser útil, para ser parte de su reino. Identifiquemos a aquellos hombres ahí esperando trabajar, identifiquémoslos como eso, como personas sin propósito, como personas sin destino, sin una razón para vivir. Hay un hombre al que estaba triste y deprimido y decía esto: tengo un despertador que me dice a qué horas debo levantarme, un reloj que me dice a qué horas debo levantarme, pero no tengo ninguno que me diga por qué debo levantarme. No hay peor cosa en la vida que no tener propósito, que no tener un ideal, que no tener una razón por la cual hacer las cosas. El reino de Cristo, seguir a Cristo, es decir, creer en Él, obedecerle, da sentido a la vida. Seguir a Cristo da sentido a trabajar, da sentido a esforzarnos, da sentido a luchar por tener una buena familia, a luchar por educar a nuestros hijos. Aceptemos la invitación de Jesús y nuestra vida tendrá propósito. Esto es la gracia de ser útil en el reino de los cielos. Espero que esto sea bendición para usted, espero que esto tenga sentido para usted y me gustaría encontrarlo el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto.